Qué fantástico ver lo que el Señor está haciendo. Ahora bien, Gálatas, por favor, capítulo 4. No 5, capítulo 4 para comenzar. En este libro de Gálatas, estamos viendo que todos nosotros como creyentes, como seguidores del Señor Jesús, tenemos una guerra interna. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, Él pagó el precio de nuestro pecado. Sin embargo, todavía llevamos el pecado en el cuerpo mortal en que vivimos. Y así será hasta la muerte o hasta que venga Cristo, cuando la obra total de lo que hizo Cristo Jesús se realizará en nosotros por fin, es decir, el 100%. Gracias al Señor, ya no tenemos que pensar en la pena del pecado, que es la muerte, porque Cristo pagó el precio, Él mismo. Pero siempre tenemos esta lucha con la carne, con el pecado. Tenemos el querer, pero a veces no sabemos cómo lograr esa victoria en la vida cotidiana. Y aquí en Gálatas capítulo 4, versículo 29, que vimos la vez pasada, dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Pablo estaba relatando una fábula comparando los dos hijos de Abraham, representando el conflicto que hay entre la carne y el espíritu. Y es un conflicto continuo. Aquí también en Gálatas capítulo 5, vamos a adelantarnos un poco, versículo 16. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Este es el conflicto. Y el libro de Gálatas es un libro que Pablo escribe con el propósito de hablar de cómo ganar esta guerra. Algunas veces queremos luchar con la carne, con los mismos esfuerzos de la carne. Lógicamente es imposible. Es decir, queremos meternos bajo la ley otra vez. Y por los esfuerzos, por los deseos, por no hacer esto, por hacer el otro, pensamos que vamos a ganar esta batalla. Y no es posible. Y Pablo nos está diciendo que la única manera para ganar esta batalla interna dentro de cada uno de nosotros es mediante el Espíritu Santo y la gracia del Señor. Así que con este fondo llegamos al capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad firmes. Es un momento de transición en este libro. Estad pues firmes. Y hoy vamos a aprender lo que significa estar firmes. Nuestro tema, si no está firme, está cayendo. Y lo que tenemos que aprender aquí en este pasaje, tenemos que aprender a estar firmes, a estar libres y a estar fieles. Firmes, libres, fieles. Pero vamos a comenzar aquí en el versículo primero. Estad pues firmes. Hay 4 elementos claves en este pasaje. Estad pues firmes. Eso de estar firmes es una verdad bíblica importante que se repite varias veces. Por ejemplo, aquí en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, encontramos la misma frase, 1 Corintios 16, 13. Velad, estad firmes
en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Estad firmes en la fe. En Filipenses 1:27. Filipenses 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. En el mismo libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 1, así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Estad firmes en el Señor. Un par de ejemplos más. Primera Tesalonicenses, capítulo 3. La primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Y en la segunda a los Tesalonicenses, también capítulo 2, versículo 15, 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Tenemos que reconocer que Pablo pensaba mucho en este tema. La necesidad de estar firmes, firmes en el Señor, firmes en la fe. Y es necesario aprender a estar firmemente parados antes de poder aprender a andar en el Espíritu Santo. Así es el niño. Tiene que aprender a estar firme antes de tomar su primer paso. Aunque no camine mucho, primero tiene que pararse y luego andar. Así que si nosotros vamos a andar en el Espíritu, nosotros también tenemos que aprender lo que es ponernos de pie, estar de pie y estar firmes. Es necesario para andar en el Espíritu. No obstante, hay que aprender a andar en el Espíritu antes de poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Este es el mensaje de Efesios. Es decir, en Gálatas vamos a aprender lo que es estar firmes y andar en el Espíritu, para que en Efesios es posible aprender cómo estar firmes contra el diablo. Las dos cosas son necesarias. Estad firmes. Pero hay una palabra, otro elemento importante, porque de nuevo aquí en Gálatas capítulo 5 vamos a ver precisamente lo que dice: estad pues firmes. Muy importante esa palabrita. Estad pues firmes. Todo lo que vemos aquí depende de lo que hemos aprendido previamente. Gracias a esa palabra pues. Estad pues firmes. Y hasta aquí Pablo nos ha enseñado que hay otro evangelio, que ni es evangelio. Un evangelio que niega la gracia de Dios, hablando de maestros falsos infiltrándose en las iglesias de los Gálatas, diciéndoles que para lograr la madurez espiritual es necesario convertirnos en judíos y vivir bajo la ley. Estad pues firmes, es decir, no caer en este error. Estad pues firmes. En particular, vamos a ver los versículos 8 al 11 del capítulo 4 para que tengamos una idea, pues, de lo que dice. En versículo 8 dice en capítulo 4: ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar?
Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, hablando de las fiestas de los judíos y todo lo que decía la ley. Me temo de vosotros, dice Pablo, que haya trabajado en vano con vosotros. Es decir, es problema serio. Pablo está diciendo efectivamente, a veces dudo de la genuinidad de tu salvación. No sé si de veras conocen al Señor. Cosa seria. Pues, estas palabras como pues, por tanto, así que, a veces son las palabras más importantes de la Biblia, son clave para entender las Escrituras, porque son enlaces entre porciones de las Escrituras. Por ejemplo, Mateo capítulo 28, la gran comisión. Breve repaso para aprender cómo estudiar la Biblia, pero aquí en Mateo capítulo 28, versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. No dijo id, dijo por tanto id. Por tanto se refiere a toda potestad que le es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, Cristo está diciendo, debido a la potestad que yo tengo, toda potestad en la tierra y en el cielo, por tanto, id. Y si no fijamos muy bien, por tanto, entonces pensamos nosotros que tenemos que ir en nuestro poder. No, vamos en el poder y la autoridad del Señor Jesucristo. Por tanto. Otro ejemplo, Romanos capítulo 12, citamos mucho en este versículo, cuando Pablo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sin embargo, ese versículo comienza diciendo, así que, se refiere a lo que vimos anteriormente, en el capítulo 11. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y el capítulo 11 se dedica a hablar de las misericordias de Dios, las misericordias de David, y cómo es que nosotros también hemos recibido las misericordias de Dios. Así que os ruego por las misericordias de Dios. Y si no observamos esas palabras, de nuevo pensamos que nosotros, en nuestra propia esfuerzo, en nuestros propios esfuerzos, nosotros mismos tenemos que ofrecernos como sacrificio vivo, como si fuera cosa dura. No, Pablo dice que es cosa natural, es cosa normal, viendo las misericordias de Dios. Entonces, como reacción normal, como reacción inmediata, le ofrezco mi cuerpo. Así que, esas palabras, esas frases son tan importantes. Uno más en Efesios 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo pues, muy importante. Ahora, francamente, hoy en día hablamos a veces de una forma tan casual, digamos, que decimos pues, sin pensarlo, pues. Pero cuando la Biblia dice, pues, así que, por lo tanto,
hay un motivo y es importante. Se ha observado a través de los siglos que cada carta de Pablo tiene dos divisiones. Así es el estilo de él. Primero establece fundamento doctrinal. Y luego en la segunda parte, Pablo establece la aplicación práctica de la enseñanza. En Efesios, los capítulos 1 al 3 hablan de la posición que tenemos nosotros en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Y entonces los tres últimos capítulos, 4, 5, 6, hablan de la aplicación. Por eso yo pues, viendo la posición que tenemos en Cristo, viendo que estamos en Él, yo pues, viendo que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, yo pues, viendo que antes éramos extranjeros, sin Dios, sin esperanza, y que ahora somos santos con el Señor, conciudadanos con los santos, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y hace toda la diferencia, porque muchos creyentes pretenden ganar algo con lo que hacen. Pero yo voy a orar, tanto voy a servirle al Señor de tal grado que Él tendrá que bendecirme. Eso es vivir bajo la ley. Eso es vivir bajo la ley. Es pensar que nosotros podemos hacer algo para ganar algo. Y la enseñanza de la Biblia es que no es posible. Viendo lo que Dios ha hecho, pues andamos con Él, en su poder, bajo su autoridad, aprovechando su gracia. Esas palabritas son de gran importancia. El problema es que muchos creyentes nunca llegan al pues. Nunca llegan a aplicar lo que dicen las Escrituras. Y este es el problema. Tercer elemento. Aquí en Gálatas otra vez, capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estar firmes en la libertad. ¿Qué es libertad? La libertad, en el sentido bíblico, no consiste en tener libertad de hacer lo que nos venga en gana, de ninguna manera, sino consiste en la libertad de ser lo que Dios quiere que seamos. El legalismo, vivir bajo la ley, hace énfasis sobre hacer, mientras que la libertad en Cristo hace énfasis sobre ser lo que soy, gracias a Dios. El legalismo pretende ganar algo. Tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Eso no puedo, tampoco puedo. Tratando de evitar, tratando de hacer, tratando de ganar. Cuando en realidad la gracia del Señor es vivir en el poder de Él. Solamente de Él. Por lo que somos. Dios tiene un plan para mi vida. Pero si yo dependo de mis propios esfuerzos, jamás puedo lograr ese plan. Jamás puedo llegar a hacer lo que el Señor quiere. Pero si entiendo que por la gracia del Señor, por lo que hizo Cristo Jesús, Dios quiere que yo sea algo en su poder, entonces es posible. Es como un pianista. Estudia muchos años para poder tocar con libertad. Con libertad. Tocar lo que quiera. Pero le cuesta años de estudio para tener libertad. No para hacer así, sino para tocar como se debe,
con libertad. Y cuando hablamos de la libertad que tenemos en Cristo, no es la libertad para pecar, para hacer esto, para hacer el otro, no. Es la libertad, por fin, vivir como Dios quiere que vivamos. Porque nosotros mismos no lo podemos. Muy importante. Ahora, el cuarto elemento de este versículo. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es difícil tropezar si uno está parado firme. El legalismo es un yugo. Es un yugo que nos conduce a la esclavitud. Gracias, hermano. Gracias. Un montón de polvo de Texas en mi garganta. O algo así, no sé. Posiblemente alergias de Missouri, no sé. Pero el legalismo es un yugo. Es un yugo. Nos conduce a la esclavitud. Y no es cierto que hay creyentes en Cristo que viven bajo este yugo de esclavitud, con tristeza, con una vida tan triste. Ay de mí, ay, qué difícil vivir la vida cristiana. No saben lo que es tener una sonrisa, lo que es disfrutar de la vida, porque están bajo el yugo de esclavitud. Y Pablo está diciendo, cuidado, estad pues firmes, cuidado, porque hay un yugo de esclavitud, y ese yugo de esclavitud no es el yugo del Señor, no es la voluntad de Él. ¿Cómo puedo decir esto? Mateo capítulo 11. Tenemos las palabras del mismo Señor, Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero Pablo estaba diciendo que estos falsos maestros querían poner un yugo de esclavitud a los Gálatas y traerlos otra vez bajo la esclavitud de la ley. Y por eso Pablo dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Así vivíamos. ¿Para qué volver? ¿Para qué volver? Estad libres. O de lo contrario, vamos a sufrir 3 consecuencias. La primera consecuencia, versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Cómo les he explicado? Estos falsos maestros, estos judaizantes, estaban diciendo que para ganar la madurez espiritual tendrían que convertirse en judíos y vivir según la ley del Antiguo Testamento. Una de las cosas que estaban enseñando a los varones de la iglesia, estos gentiles, fue circuncidarse como judíos para llegar a ser judíos. Y entonces, como judíos, viviendo según la ley, podrían lograr la madurez espiritual y tener la victoria sobre la carne. Y Pablo está diciendo algo aquí muy profundo. Está diciendo que al circuncidarse estos Gálatas, y circuncidarse por razones de salud es otra cosa, no fue el asunto aquí.
Pero circuncidarse para cumplir la ley, pensando que así vamos a ganar el favor del Señor, si esto pensamos hacer, entonces de nada nos aprovechará Cristo. Fuerte. Por eso vino Cristo. Por eso vino. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y la meta de estos judaizantes era obligar a los gálatas a circuncidarse. Y tenemos ejemplo aquí mismo en este libro de Gálatas. Pablo, según Hechos capítulo 16, había circuncidado a Timoteo cuando éste se unió a su equipo misionero. ¿Por qué? Porque su madre era judía. Y Pablo, porque trabajaba también con judíos, tratando de evangelizar a su propio pueblo, sabía que Timoteo, como medio judío, pero si su madre es judía, entonces él era 100% judío también, tendría que circuncidarse para tener buen testimonio ante los judíos. Así que la primera cosa que hizo Pablo fue circuncidar a Timoteo. Sin embargo, aquí mismo en Gálatas, vamos a buscar Gálatas capítulo 2, Pablo dice que después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Querían circuncidar a Tito y Pablo dijo no, no y no. ¿Por qué? Porque no era judío, era puro gentil. Entonces no sería necesario. Así que Pablo trazó la línea diciendo que no, Tito es gentil. Circuncidarle no hace nada. Al contrario, circuncidarse, pretendiendo así convertirse en judío, es anular lo que Cristo ha hecho, la libertad que tenemos en Él. Y es el mismo tema que tenemos hoy en día. Si nosotros tratamos de vivir según la ley, y hay personas que lo hacen hasta el día de hoy, muy popular en algunos lugares, vivir como judío. Es una idea romántica que tenemos y celebrar las fiestas y toda la cosa. Pero no hay nada que ganar y hay todo por perder guardando la ley. Tú puedes guardar todas las fiestas que hay y toda la ley. Puedes vestirte como judío, vivir como judío siendo creyente en Cristo Jesús y no hace nada. Nada. Esto es lo que está diciendo Pablo. Pero al contrario, si lo hacemos, y si quieres hacerlo, simplemente porque quieres hacerlo, adelante. Pero si uno lo hace pensando ganar una espiritualidad o ganar el favor del Señor, Pablo está diciendo que nada nos aprovecha Cristo. Por eso vino Cristo Jesús. Cuando una persona regresa a estar bajo la ley, el propósito de la venida de Cristo a conquistar el pecado y la muerte pierde totalmente su significado. Si fuera posible ganar la vida y el perdón y la espiritualidad y la madurez viviendo bajo la ley, entonces no hubiera ningún propósito en lo que hizo Cristo. Por eso vino, precisamente.
Hay una segunda consecuencia en versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Si quieres vivir bajo la ley, está bien, solamente que sepas, estás obligado a cumplir toda la ley. Toda la ley. Santiago 2, versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Sabes qué? No hay ni ha habido en toda la historia ni un judío, ni uno, menos Cristo Jesús, no contando a Cristo. No ha habido ningún judío capaz de guardar toda la ley. Jamás. Y Santiago está diciendo, ¿quieres vivir bajo la ley? Está bien. Pero sabes que ahora tienes la obligación de guardarla todo. Y si ofendes en un punto, culpable de todos. ¿Quién quisiera vivir así? ¡Qué locura! Y una tercera consecuencia en versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahora, esta última frase es tema de mucha controversia. De la gracia habéis caído. Algunos sacan esta frase de su contexto para enseñar que uno puede perder la salvación. Pablo no está hablando de perder la salvación. Pablo está hablando de cómo ganar la verdadera madurez y espiritualidad. Así que cuando Pablo habla de caer de la gracia, él está diciendo que uno que quiere vivir bajo la ley ha caído de lo que es la gracia del Señor. El contexto deja bien en claro el significado. Caer de la gracia no significa perder la salvación, sino caer del plano de existencia de la gracia para vivir en el plano de la ley. Es como un preso que recibe su libertad y sale de la prisión un tiempo y dice, me gusta más adentro. Y regresa a la prisión y le dice, mira, usted no tiene que vivir acá. Así me gusta. Pero Señor, usted no tiene ninguna pena. No, aquí estoy más cómodo. Qué absurdo. Esto es lo que Pablo está diciendo. Nosotros hemos recibido la gracia de Dios para vivir en el poder y la autoridad del Señor y andar en el poder del Espíritu Santo, pero cuando nosotros decimos, bueno, está bien, pero yo prefiero vivir bajo la ley. Yo quisiera circuncidarme y guardar las fiestas porque me fascinan y quisiera cumplir la ley y todo esto. He caído de la gracia. No he perdido mi salvación. Soy el mismo en Cristo. La única diferencia, soy tonto. Porque me he bajado de la plataforma de la gracia. Pero nada tiene que ver con mi vida eterna, con el perdón del pecado. Lo único que estoy diciendo es que prefiero vivir como vivía cuando era inconverso, cuando no podía ganar la victoria, cuando no podría conquistar el pecado. ¿Para qué? Este es el punto. Es precisamente el punto. Es caer de la gracia. Una vida de gracia es inexplicable en términos humanos, porque es depender del poder sobrenatural de Dios. Pero hay muchos creyentes genuinos, verdaderos, auténticos, que han caído de la gracia.
han caído de la gracia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar firmes, estar libres y una cosa más, fieles. Versículo 5 y 6. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe y la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Primero vamos a observar aquí en versículo 5 que la fe trae justicia y que la justicia no depende de lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. La justicia, dice aquí en versículo 5, es una esperanza, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe esperanza de la justicia. Ahora, le he explicado en otras ocasiones que los griegos usaban la palabra esperanza para hablar de algo seguro. La esperanza para los griegos era algo seguro, pero futuro. Cuando nosotros a veces pensamos en la palabra esperanza, pensamos en algo posiblemente, quizá, ojalá, hay duda. Pero en la mente de los griegos, cuando usaban como Pablo esta palabra esperanza, fue una cosa segura, solamente futura. Lo que les decía antes, cuando recibimos al Señor Jesucristo, Él nos perdonó el pecado, punto. Pasado, presente, futuro. Nos perdonó el pecado. Y el problema que tenemos, sin embargo, es que mientras estamos en este cuerpo mortal, siempre llevamos una vieja naturaleza. Pero gracias al Señor ya tenemos una nueva naturaleza también. Y si andamos en el Espíritu, y si andamos por la gracia del Señor, entonces esta naturaleza es la naturaleza que va a reinar en nuestras vidas. Y Pablo está diciendo aquí, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, es decir, yo sé, estoy convencido de que cuando venga Cristo, yo voy a dejar atrás este cuerpo mortal, mi cuerpo será glorificado como el cuerpo de Cristo Jesús y yo tendré una justicia perfecta. No por lo que he ganado, no por haber vivido 40 años perfectamente según la ley, por guardar los 10 mandamientos y la regla de oro y esto que el otro, sino por la gracia del Señor, por la gracia de Él. Y por eso aguardamos la esperanza de la justicia. Y cada día podemos llegar a ser más justos, más conformados a la imagen de Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Es por el Espíritu, no por nuestros esfuerzos humanos y buenas obras. El legalismo pone su confianza en los esfuerzos humanos, en el poder de la carne. Pero dice versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Nuevamente se nos recuerda que esto no depende de lo que hacemos o dejamos de hacer. La fe sin amor no obra. Por esto es que muchos cristianos carecen de fe. Carecen de fe que haga obras. El legalismo pasa tiempo juzgando a otros. Es desagradable. Es grosero. El legalismo del cual Pablo está hablando. Y el producto es un creyente feo, amargo, un creyente infeliz, no realizado, porque no se puede. Un creyente que ha caído del plano de la gracia. Aceptar de nuevo el yugo de la esclavitud de la ley. Obligado a guardar toda la ley y no puede.
No pudo antes y no puede ahora. La fe obra por amor. La fe obra por el amor para traer la justicia que todos deseamos. Una señal clara de la existencia del legalismo es la falta de amor por los demás. Sinceramente, es tan fácil. Se puede ver en la vida de cualquiera que pretende vivir bajo el legalismo. No tiene amor para con los demás. Se ven las iglesias de esta naturaleza también. Y cuando uno tropieza con normas y reglas que afectan lo externo, uno no ama a los demás, sino que los juzga. Los juzga. Y los demás siempre parecerán fracasar, porque nadie puede vivir según la ley. Nadie. Una vez más, versículo 1. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Hay muchas personas, como digo, en iglesias evangélicas que han caído de la gracia. Pero hay muchas personas en el mundo, de varios grupos, varias religiones, varias denominaciones, que posiblemente ni han conocido a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, tratando de ganar la vida eterna, el cielo, por medio de sus propios esfuerzos. Óyeme, es imposible, dice la Biblia, imposible. Nadie lo ha hecho y nadie puede. Por eso vino Cristo. Él vino para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Morir por nuestro pecado. Es lo que hizo Cristo. Y para confirmar y lograr la victoria, al tercer día resucitó. Y recibir esta vida es algo tan sencillo que muchos lo pierden. Es creer por fe. Oír lo que dice la Biblia y creer. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Es eso. No es hacerte miembro de una iglesia. No es cumplir algún curso. No es hacer algo. Es llegar a confesar que Cristo lo hizo. Punto. Una vez para siempre. Y en este momento de reconocimiento, en este segundo de decirle a Él, Señor, soy pecador, no puedo, pero tú lo hiciste. Y yo creo que Cristo resucitó al tercer día. Y yo quiero aceptarlo como mi Salvador y seguirle a Él como su discípulo. En este segundo, uno pasa de la muerte a la vida. Punto. Es algo que se podría hacer aquí mismo, esta misma noche. Ustedes que nos están viendo por el internet, por la televisión, como fuera, es algo que usted puede hacer ahí mismo donde estás. La fe, no la ley. Padre Santo, te damos gracias por la seguridad de las Escrituras. Gracias, Señor, que no tenemos que inventar la fe. Gracias, Señor, porque en la Biblia nos hablas con una claridad. Nos dices precisamente cómo es.
Y quiero suplicarte, Señor, que si hay alguien aquí presente o escuchándonos por algún medio, que esta persona ahora mismo pueda depositar su fe en Cristo Jesús una vez para siempre y pasar de la muerte a la vida y recibir el perdón de pecado. Señor, nosotros que somos tus discípulos, perdónanos las veces que queremos rebajarnos a vivir bajo la ley, cayendo de la gracia. Enséñanos a andar en tu Espíritu Santo para que podamos estar firmes, pues. Y te vamos a dar la gloria hoy y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.